Queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí con Manuel Rodríguez Pérez. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Un placer estar juntos de nuevo acá. Estamos en la biblioteca. Sí, ahora, Manuel. te compraste un montón de libros, Sí, por lo que compré veo. un montón de, pedí los muebles y Me los está libros. gustando, a ver, ¿Ese libro te este me está gusta? gustando, Ese sí, te lo presto, llévalo después si querés. Bueno, estamos acá para seguir discutiendo el tema de el creacionismo. Tenemos un artículo fantástico que se lo vamos a dejar en la descripción del video y vamos a tratar de ser un poquito más breves que en el video anterior. Pero bueno, Manuel, pasemos al tema que nos ocupará hoy. ¿De qué se trata, Manuel? Como dirían, ¿por dónde van los tiros hoy? Bueno, Sí. en el video anterior tratamos de por qué los cristianos no deben aceptar los millones de años. Hablamos sobre los millones de años, hablamos sobre si los métodos de medir la Tierra son verdaderos o no, cómo esto socava la enseñanza bíblica, cómo esto afecta a la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo con este tema de los millones de años, vamos a abordar esta problemática que es si son o no literales los 6 días. De hecho, lo dejamos claro en el video, sí. Pero hay algunas objeciones que parecen serias, que parecen, lo vamos a contestar. Entonces, este video se va a tratar de esto, de refutar las objeciones más comunes sobre los 6 días literales. Excelente. Así que, sin más preámbulo, arrancamos con la primera objeción. Arrancamos. La objeción 1 dice así: la ciencia ha demostrado que la Tierra y el universo tienen billones de años, por lo tanto, los días de la creación deben ser periodos largos, o periodos indefinidos de tiempo. Esto es un poco lo que hablamos el otro día, ¿no? La respuesta es la siguiente: la edad de la Tierra, según lo determinado por los métodos falibles del hombre, no infalibles, se basa en suposiciones no comprobadas. Entonces, no está demostrado que la Tierra tenga billones de años. Así que ya el otro día estuvimos diciendo justamente eso, que se basa en suposiciones. Esta edad no probada se está utilizando para forzar una interpretación en el lenguaje de la Biblia. Por lo tanto, se permite que las teorías falibles del hombre interpreten a la Biblia. Al fin, esto termina socavando el uso del lenguaje para comunicarse en escritura. Exactamente. Los científicos evolucionistas afirman que las capas fósiles sobre la superficie de la Tierra datan de cientos de millones de años. Tan pronto como uno permite millones de años para las capas fósiles, entonces uno que está haciendo acepta la muerte, derramamiento de sangre, enfermedad de espina y sufrimiento, todo antes del pecado. Antes de la entrada del pecado. Exactamente. Entonces ya tenemos, si somos creyentes, ya tenemos una contradicción con la Biblia grande. Al margen de que todo esto es una suposición, ya estamos con un problema. Pero nosotros sabemos que la Biblia deja en claro todo lo contrario, que toda esta maldición cayó después de la caída del hombre, y que antes de la caída del hombre, nosotros habíamos visto en el video anterior, en el libro de Génesis, deja claramente que Dios, todo lo que había creado, dijo que era bueno en gran manera, sobre todo la creación del hombre. Hasta el momento de la creación y durante el periodo en el cual el hombre se maneja dentro del huerto del Edén, hasta que no llega la caída propiamente, todo era perfecto, todo. No había señales de ninguna anomalía en ningún ámbito de la creación. Así que bueno, creo que eso está más que claro. Que creemos eso, tenemos un problema ya con el relato bíblico. Que, como vos decías, aparte que está claro que no había ningún problema, eso ya nos lleva a un problema con el tema de la redención. Sí. Porque, ¿qué pasó entonces atrás? ¿Qué redención hubo? Si tenemos millones de años de muerte y sufrimiento, ¿qué pasó con esa primera creación? No hubo redención, no hubo nada. El plan redentor es lo que más destaca en la narración de la Escritura. No hay manera, con excepción de los ángeles que se rebelaron, que ellos están bajo otra norma, creados, y es un trato diferente el que Dios tiene con los ángeles. La creación, y esto lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 8, está bajo un enfoque de misericordia y de gracia que el hombre no merece. Estamos de acuerdo que el hombre no merece la salvación, que es un regalo de Dios. Pero Dios nunca deja a la creación sin un sistema de redención. Eso está clarísimo. No puede haber una brecha ahí, supuesta brecha, ¿no?, de creación
en el medio de un no sé dónde, sin que Dios le provea un plan de redención. Es una contradicción, o sea, entra en contradicción con toda la Escritura. ¿Te acordás que decíamos en el otro video que si esto fuera así, decíamos, bueno, que Dios puede ser un Dios cruel, claro, o que puede ser un Dios improvisado? Y hoy se me ocurrió otra cosa ahora. Si esto es así, entonces en ese periodo de brecha que dicen, donde ahí existieron los dinosaurios y los millones de años y la muerte, el sufrimiento, quiere decir que entonces ahí Dios no supo resolver las cosas. Entonces, como no las supo resolver, se ve que ahí aprendió, y cuando recreó y arranca en el principio de todo, ahí se le ocurrió el plan de redención. Quiere decir que él tuvo un prototipo que falló. Exacto. Es como el inventor que hace, claro, el primer invento y falla hasta que le agarra la mano. Claro. Sí. No, eso no encaja para Dios. Es inconsistente con el carácter de Dios. Objeción número 2, Diego. Según Génesis 1, el sol no se creó hasta el día 4, ¿verdad? Correcto. Bien. Entonces, ¿cómo podría haber día y noche, días ordinarios, sin el sol durante los primeros 3 días? Parece buena objeción. Esta está buena. Nuevamente es importante que permitamos que el lenguaje de la palabra de Dios nos hable. Si llegamos a Génesis 1 sin ninguna influencia externa, sacamos a Darwin, sacamos los millones de años, como se ha mostrado, cada uno de los 6 días de la creación aparece con la palabra hebrea Yom, calificada por un número y la frase tarde y mañana. Los primeros 3 días están escritos de la misma manera, como los próximos 3 días. Entonces, si dejamos que el lenguaje nos hable, los 6 días fueron días ordinarios de la Tierra. Número 2. El sol no es necesario para el día-noche. Lo que se necesita es luz y una Tierra en rotación. En el primer día de la creación, Dios dice que hizo la luz. O sea que ya tenemos luz. Génesis 1:3. La frase tarde y mañana ciertamente implica que ya la Tierra está rotando. Exacto. Por lo tanto, si tenemos luz desde una dirección y una Tierra girando, puede haber día y noche sin la necesidad del sol. Sin la necesidad del sol. Que el sol aparezca unos días después no significa que haya ausencia de luz. Lo que pasa es que en la lógica humana, la ausencia del sol es ausencia de luz. Pero la Escritura dice que Dios primero crea la luz y después crea el sol. El sol es parte de la creación ordinaria. La luz es algo especial. Sí, en el relato. Lo podríamos relacionar hasta con Dios mismo. Incluso, claro. Es algo superior en el orden de la creación. La luz primero, después está el sol, después están los planetas, etc. Bueno, ahora lo vamos a ver. Que no es tan difícil. Génesis nos habla de esto. Ahora vamos, Apocalipsis. Ahora vamos a ver esto. Sí. ¿De dónde vino la luz? No se nos dice, como decíamos, pero Génesis 1:3 ciertamente indica que fue una luz creada para proporcionar el día y la noche, hasta que Dios hizo el sol en el día 4 para gobernar el día. Apocalipsis 21:23 nos dice que un día el sol no será necesario, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad celestial. Así que teniendo como referencia ese pasaje, podríamos decir justamente eso, que quizás esa luz primera era la misma luz de Dios. La presencia iluminadora de Dios, o la gloria misma de Dios, en el sentido literal. A ver. Sí. Yo también podría haber agarrado una linterna, pero a ver, es que al final terminamos cuestionando el poder de Dios. Exactamente, ¿hasta dónde llega su poder? ¿Hasta dónde? Pero y si no está el sol, ¿cómo va a haber luz? Pero te está olvidando que Dios es Dios. Y que dijo encima que creó la luz. Quizá una de las razones por las que Dios lo hizo de esta manera fue para ilustrar que el sol no tenía la prioridad en la creación, como las personas tendían a darle, que de hecho lo adoraban, como los egipcios. El sol no dio a luz a la tierra como postulan las teorías evolucionistas. No. El sol fue la herramienta creada por Dios para gobernar el día que Dios había hecho. A través de las edades, personas como los egipcios han adorado al sol. Y Dios advirtió a los israelitas en Deuteronomio 4:19 de no adorar al sol, como lo hicieron las culturas paganas a su alrededor. Sí. Se les ordenó adorar al Dios que hizo el sol, no al sol que fue hecho por Dios. Las teorías evolucionistas, por ejemplo la hipótesis del Big Bang, afirman que el sol vino antes que la Tierra y que la energía del sol en la Tierra eventualmente dio origen a la vida, ¿viste? Y ahí está ese, no, sin el sol no tenemos nada porque es el que da la vida. ¿Qué enfoque diferente da la Biblia? Totalmente, porque la Biblia nos dice que el que da la vida es Dios, no es ni el sol ni el agua, es Dios. Y que la luz es preexistente al sol. Es tremendo. Al igual que en las creencias paganas, el sol, en cierto sentido, recibe el crédito por la maravilla de la creación. Es interesante contrastar las especulaciones de la cosmología moderna
con las escrituras del padre de la iglesia primitiva de Teófilo, por ejemplo, aquí dice, en el cuarto día, las luminarias comenzaron a existir, y en la omnisciencia y soberanía de Dios, entendió las tonterías de los filósofos necios que iban a decir que las cosas producidas en la tierra provenían de las estrellas, para que pudieran dejar de lado a Dios, para que la verdad pueda ser demostrada. Las plantas y las semillas comenzaron a existir antes que las estrellas, porque lo que entra en existencia después no puede causar lo que vino anteriormente. Exacto. Excelente deducción. Qué interesante, ¿eh? Objeción 3, Diego. Segunda de Pedro 3.8. Esta Un clásico. No, pero me enoja. Lee la voz porque me enojé. Segunda de Pedro 3.8 declara que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces los días de la creación pueden ser largos periodos de tiempo, ¿no? Si la ecuación... No, a ver. ¿A qué hace referencia la Escritura en su contexto, en todo su contexto, cuando hace mención de que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día? Hay atributos que Dios tiene, ¿no? Los conocemos por medio de la Escritura. Son los atributos naturales, podríamos decir, o esenciales de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, en fin. Y están los atributos que por otro lado se califican como los atributos morales. Es justicia, es amor, lleno de gracia, paz, verdad, etc. Hay un atributo que define claramente lo que está diciendo acá la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Dios no cambia. ¿Cómo era este atributo, Manuel, el nombre? Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, no está sujeto a cambio. Y para decirlo de alguna manera, Pedro lo dice, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. En el largo del tiempo, Dios no se ve mutando, cambiando. Pero es una referencia a su inmutabilidad. Claro, no es una fórmula para sacar cuentas, ni para sacar fecha, ni para nada de eso. Y que este pasaje encima, ahora me acordé por qué está tan trillado. No es solamente porque lo malinterpretan usándolo con Génesis. No. Es justamente con la venida de Cristo. Cada vez que uno dice no, porque si uno estudia las profecías, se da cuenta que casi todo está cumplido, que el Señor tiene... No, pero no, ¿cómo que el Señor va a venir? Si 1000 años como un día, y sacan ese pasaje como si fuera una fórmula de la galera para decirte, no, mirá, puede venir dentro de miles de millones de años. Un error frecuente en el uso de ese pasaje, cuando realmente no veo a nadie hablando de la inmutabilidad de Dios, que es lo que Pedro hace referencia en ese pasaje. Estamos alegorizando, Manuel. Sí, exactamente. No. Es verdad, sí, estamos alegorizando ese pasaje. Vamos a dar más explicaciones de este pasaje. Mirá, por ejemplo, este versículo tiene lo que se llama un artículo comparativo, que es como o semejante, es decir, para el Señor un día es como, que no se encuentra en Génesis 1 primero. En otras palabras, no está diciendo que un día son 1000 años. Está comparando un día real y literal con un año real y literal de 1000 años. El contexto de este pasaje es la segunda venida de Cristo. Está diciendo que para Dios un día es como 1000 años, porque Dios está fuera del tiempo. Es otra manera de verlo también. Dios no está limitado por los procesos naturales y el tiempo como los seres humanos. Lo que puede parecer mucho tiempo para nosotros, por ejemplo, esperar la segunda venida, o poco tiempo, no es nada para Dios de ninguna manera. Otra manera de ver este versículo, que la segunda parte del versículo dice, y 1000 años como un día, que en esencia cancela la primera parte del versículo. Para aquellos que quieren igualar un día como 1000 años, ahí ya queda cancelado en el mismo pasaje. Por lo tanto, no se puede estar diciendo que un día son 1000 años o viceversa. La clave está en el artículo comparativo como. ¿Cómo? Si yo te digo, es como un ave, no te estoy diciendo que es un ave. Te estoy diciendo es como un ave. Esto me hace acordar la típica representación del Espíritu Santo, que lo vemos en la paloma en la iglesia como católica. Una paloma. Pero no era una paloma. Pero no era una paloma, era como. Es un artículo comparativo. Exactamente. El Salmo 94 declara, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Así que acá se compara 1000 años con las vigilias de la noche, o sea, más o menos 4 horas. Debido a que la frase la vigilia de la noche se une de una manera particular a ayer,
está diciendo que se están comparando 1000 años con un periodo corto de tiempo, no simplemente con 4 horas literales de la vigilia de la noche. Tampoco la intención es decir que son 4 horas. Son 4 horas, exactamente. Si uno usa este pasaje para afirmar que día en la Biblia significa 1000 años, entonces, para ser consecuente, habrá que decir que Jonás estuvo en el vientre del pez 3000 años, o que Jesús aún no resucitó entre los muertos después de 2000 años en la tumba, ¿no? Así que bueno. Cambio porque me pongo ¿Por qué tenemos que? Porque al final parece que uno está haciendo el absurdo, diciendo cosas que ya están más que entendidas. Si sigo leyendo las objeciones te voy a romper todos los libros que No, tenés. no, la biblioteca déjala. Voy a tocar un par de libros ahí atrás. No. Objeción 4. Insistir en 6 días solares para la creación limita... Escuchen esto. Objeción. Esta es una objeción. Insistir en 6 días, perdón, me río de verdad, días solares para la creación limita a Dios, Diego. Limita a Dios. Mientras que permitirle a Dios billones de años no lo limita. Es decir, que Dios le haya llevado millones de años es tremendo. Quiere decir que es poderoso. Escuchame, ¿por qué vas a presionar a Dios haciéndolo que haga todo en 6 días? Dale un poquito más de libertad. Dejá que use millones de años. ¿Por qué lo pones a Dios ahí entre la espada y la pared diciendo que tuvo que hacer todo en 6 días? No es que a lo mejor Dios necesitaba más. Pero la lógica no sería al revés. Yo te diría, digo, para mí 6 días se tardó una banda. Si lo podría haber hecho en un día. Así. ¿Por qué 6? Bueno, vamos a ver por qué 6. En realidad, insistir en 6 días ordinarios de la rotación terrestre de la creación no es limitar a Dios, sino limitarnos a creer que Dios realmente hizo lo que dice en su palabra. Claro. Además, si Dios creó todo en 6 días, como dice la Biblia, entonces seguramente revela el poder y la sabiduría de Dios de una manera profunda. Dios Todopoderoso no necesitaba eones de tiempo. Claro. Sin embargo, el caso de billones de años disminuye a Dios al sugerir que la mera casualidad podría crear cosas o que Dios necesitaba grandes cantidades de tiempo para crear cosas. Esto limitaría el poder de Dios al reducirlo a explicaciones naturalistas. Claro. Vos imaginate si Dios tiene que decir, bueno, vamos a hacer la creación, pero eso sí, vamos a necesitar millones de años, ¿verdad? Porque esto es como una torta. Le ponen los ingredientes. Y todos los ángeles ahí trabajando, tú claro, laburen, bueno, ¿y cuándo vamos a terminar así? Y cuando esto lleva millones de años. Yo lamento, que soy Dios, pero para tanto no da. Tengo mis límites. Claro. Objeción 5. Adán no pudo haber logrado todo lo que la Biblia declara en un día. En el día 6. Él no podría haber nombrado todos los animales, por ejemplo. No hubo suficiente tiempo. Qué buenísimo. Adán no tuvo, primero, vamos a leer esto. Adán no tuvo que nombrar a todos los animales, solo a los que Dios le trajo. Por ejemplo, se le ordenó a Adán que nombrara a toda bestia del campo. Por ejemplo. ¿Qué no leen la escritura? Si dice bestia del campo, no tuvo que meterse en el agua y ver todos los peces, ni tuvo que volar al cielo y nombrar todas las aves. Si dice la escritura que fue lo que nombró, la bestia del campo. Nada más. Mamífero cuadrúpedo. Exactamente, ni lo leo porque ya lo dijiste, es justamente eso. Así que cuando los críticos dicen que Adán no pudo nombrar a los animales en menos de un día, lo que realmente quieren decir es que no entienden cómo ellos podrían hacerlo. Entonces tampoco Adán pudo. Sin embargo, nuestro cerebro ha sufrido 6.000 años de maldición. Se ha visto muy afectado por la caída. Antes del pecado el cerebro de Adán era perfecto, así que seguramente podía nombrar a muchos animales, aunque sea del campo, al toque. No había mucho problema para Adán en eso. Cuando Dios creó a Adán, debe haberlo programado con un lenguaje perfecto. Estamos subestimando a Dios. De una manera increíble. Es que lo imaginamos a Dios y la creación ya desde la caída. Claro. Nos cuesta verlo. No estamos en condiciones No podemos ver a Adán y Eva caminando antes de la caída. No lo podemos imaginar. No podemos imaginar. Cuando Dios decía, hoy en día programamos computadoras para hablar y recordar. ¿Cuánto más pudo nuestro Dios creador haber creado a Adán como un ser humano maduro? No nació como un bebé que necesitaba aprender a hablar, teniendo en su memoria ya un lenguaje perfecto con una comprensión perfecta de cada palabra. Es por eso que Adán entendió lo que Dios quiso decir cuando dijo que iba a morir, si desobedecía, aunque no había visto nunca la muerte. Adán también pudo haber tenido una memoria perfecta, algo así como una memoria fotográfica tal vez. Total. Porque no había caída, no había enfermedad, no había nada, no había, ¿cómo se dice?
problemas para recordar cosas, problemas para comunicarse, no ¿Vos te había. imaginás la sinapsis de Adán, lo que habrá sido, la actividad neuronal? No sé, hay gente que dice que es mentira, que el hombre usa el 4% del cerebro, que hay científicos que hoy por hoy dicen no, la capacidad mental, bueno, pero hay una diferencia entre lo que supone el primer hombre perfecto creado ahí de la mano de Dios y nosotros tras la caída. No podemos, como mínimo tenemos que tener mucho cuidado. Para Mucho hacer estas cuidado objeciones, sí. para objetar algo que no estamos en condiciones No. de entender. No, directamente, como recién decíamos, nos llamamos al silencio. No podemos entender cómo era el hombre antes de la caída, porque es un estado que ninguno de nosotros vivió. No tenemos prueba de ver cómo pensaba, cómo actuaba, ni hablar de su cuerpo no limitado a lastimarse, fuerza, vigor, salud, no sufrir cansancio, porque de hecho el cansancio, el sudor de frente entra todo después de la caída. Después. Objeción 6. Génesis 2 es una cuenta diferente de la creación. Esta es buena, ojo. Génesis 2, ya hay un problema acá. Con un orden diferente. Entonces, ¿cómo se puede aceptar el primer capítulo de Génesis 1 como la enseñanza de serie literal si Génesis capítulo 2 parece que contradice el capítulo 1? Te cambia la narrativa. Claro, te cambia la narrativa, te cambia la secuencia. En realidad, Génesis 2 no es un acontecimiento diferente de la creación. Es un acontecimiento más detallado del día 6 de la creación. Entiendan esto. Exacto. Capítulo 2 de Génesis es como si agarráramos la lupa y entramos al día 6 y nos enfocamos solamente en ese día de la creación. El capítulo 1 es una visión general de toda la creación. El capítulo 2 brinda detalles acerca de la creación del huerto, el primer hombre y sus actividades en el día 6. Exacto. Entre la creación de Adán y la creación de Eva, la versión Reina Valera, por ejemplo, dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Génesis 2:19. Esto parece decir que las bestias terrestres y los pájaros fueron creados entre la creación de Adán y Eva. Sin embargo, los eruditos judíos no reconocieron ningún conflicto con el relato en el capítulo 1, donde Adán y Eva fueron creados después de las bestias y las aves. No hay contradicción, porque en hebreo el tiempo preciso de un verbo está determinado por el contexto. Está claro del capítulo 1 que las bestias y las aves fueron creadas antes de Adán. Entonces, los eruditos judíos habrían entendido que el verbo formó significa se había formado o ya formado, en Génesis 2:19. Si traducimos al versículo 19, sería como decir, ahora que el Señor Dios había formado de la tierra todas las bestias del campo, el aparente desacuerdo con Génesis 1 desaparece por completo. Desaparece. En cuanto a las plantas y hierbas en Génesis 2:5 y los árboles en Génesis 2:9, hay que comparar ahí con Génesis 1:12, las plantas y hierbas se describen como del campo y necesitaban un hombre para cuidarlas. Estas son plantas claramente cultivadas, no solo las plantas en general. También los árboles de Génesis 2:9 son solo los árboles plantados en el huerto, no los árboles en general. ¿Por qué? Porque el foco del capítulo 12 es las actividades del hombre en el huerto. En el huerto. Ya está todo creado, ¿eh? Sí. Bueno, ahora te voy a mostrar todo lo que vos vas a estar trabajando, lo que vas a estar haciendo con los animales, con las plantas. Objeción 7, ya falta poco, ¿no? No hay tarde... Perdón. Hay una mala interpretación cuando generalmente los creyentes dicen que las actividades de trabajo que Dios le asignó al hombre fueron posteriores a la caída. Génesis no dice eso. No, para nada. Es más, las capacidades anatómicas que tiene el cuerpo humano son capacidades para trabajar, caminar, moverse y hacer actividades de todo tipo. Y de hecho explícitamente dice que Dios puso al hombre en el huerto a trabajar antes de la caída. Pero yo no sé por qué algunos lo ven como simplemente omitir una buena lectura. Hay que hacer una buena lectura para darse cuenta que la actividad física no es consecuencia, el trabajo no es consecuencia de la caída. Por las dos yo te pregunto, las personas que creen en esto, ¿tienen algún problema con el trabajo, no? Yo te iba a decir, a mí me parece que no le gusta laburar. Claro. No le gusta laburar. Porque Yo- ¿cómo puede ser? Si el hombre está, ¿para qué está hecho el Claro. hombre? Aparte, si uno analiza la creación de Génesis 1, el hombre fue creado como un coheredero, como un gobernador de la tierra en nombre de Dios, como un representante. Absolutamente. O sea, el hombre tenía que gobernar la tierra
plantas y animales, cuidarlos, y todo a imagen de Dios, es decir, representantes de Dios en la tierra como sacerdotes. Total. O sea, ya tenían un trabajo definido Funciones, que lamentablemente altísimas funciones. no lo pudieron llevar a cabo. Por eso dice, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y a quién estaba representando? Y dice, ¿y para qué? Para que hagan esto y esto y esto y esto. Objeción 7. No hay tarde y mañana para el séptimo día de la semana de la creación. Génesis 2.2. Por lo tanto, todavía debemos estar en el séptimo día. Entonces, ninguno de los días puede ser días literales. Porque el último día, donde dice que Dios descansó, que entendemos que Dios no descansó en cuanto al físico, porque Dios no se cansa, claro, es una representación eso, ¿no? Estoy diciendo, bueno, me parece que entonces es una era que no terminó, la del día 7. Hace falta que diga otra vez ahí. Mirá nuevamente la ascensión anterior titulada ¿Por qué 6 días? En Éxodo 20:11 se refiere claramente, esto puede ser una de las explicaciones claramente, a 7 días literales. 6 para trabajar, 1 para descansar. Entonces ahí ya tenemos una posible respuesta, es un modelo que Dios nos deja de cómo tenemos que vivir. También Dios declaró que el reposo de su obra de creación no es que está reposando, el hecho de que reposó de su obra de creación no le impide continuar reposando tampoco esta actividad. La obra de Dios ahora es diferente, es una obra de sostener su creación y de reconciliación y redención debido al pecado del hombre. Perdón. No, adelante. Sigo. Sí. La palabra John se califica por un número, en Génesis 2:2 y 3. Entonces, el contexto todavía determina que es un día solar ordinario. Además, Dios bendijo este séptimo día y lo hizo santo. Quiere decir apartado. Génesis 3:17-19 leemos acerca de la maldición en la tierra a causa del pecado, y Pablo se refiere a esto en Romanos 8:22 y dice, no tiene sentido que Dios llame a este día santo y bendito si maldijo a la tierra en ese día. Vivimos en una tierra maldita por el pecado, no estamos en el séptimo día santo y bendito. Tenga en cuenta que al argumentar que el séptimo día no es un día ordinario porque no está asociado con tarde y mañana, los proponentes están tácitamente de acuerdo en que los otros 6 días son días ordinarios porque están definidos por una tarde y una mañana. ¿En qué quedamos? Porque los que no reconocen que los primeros 6 días son literales, dicen, pero el séptimo día no es literal. Pero están diciendo que los otros 6 días sí son literales. ¿Por qué? Porque faltó una cláusula que diga tarde y mañana. Claro. Pero si se sobreentiende. Si uno hace andar las 2 neuronas que tiene acá, no hace falta leerse toda la biblioteca, con las 2 neuronas que tenemos, llegamos. Sí, verdad. Ay. Algunos han argumentado que Hebreos 4:3 y 4 implica que el séptimo día todavía continúa aún. Mirá. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, dice Hebreos, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Sin embargo, el versículo 4 reitera que Dios reposó tiempo pasado en el séptimo día. Si alguien el lunes dice que reposó el viernes y todavía está reposando, esto no sugeriría que el viernes continúe hasta el lunes. Además, solo aquellos que han creído en Cristo entrarán en ese reposo, mostrando que es un reposo espiritual. Que se compara con el reposo de Dios desde la semana de la creación. No es una clase de continuación del séptimo día. De lo contrario, todos estarían dentro de este reposo, de incrédulos y creyentes. Hebreos no dice que el séptimo día de la semana, que el séptimo día de la semana de la creación continúa hoy. Simplemente el reposo que instituyó continúa. Exacto. Tomate un mate, un segundo. Cuidado con el libro de Hebreos. Cuidado. Yo sabía que ibas a decir algo, no te iba a quedar callado con él. A ver. ¿Para qué lo traes? ¿Por qué lo citaste, Manuel? Amigos, Mateo, Hebreos y Santiago, tengan cuidado, hagan un buen estudio antes de abrir esos libros y decir cualquier cosa. Es necesario tener especial cuidado con las epístolas del Nuevo Testamento que tienen destinatarios judíos, como lo son Mateo, Hebreos y Santiago. Y también las epístolas judeo-cristianas, primera y segunda de Pedro. No me enrosco más. Y un dato no menor.
presten atención. Cada vez que estudien esa epístola de Hebreos, de Santiago, compárenla con Darwin, acuérdense. No se olviden de eso. Objeción 8, un poco de humor para este trago amargo. Génesis 2.4 declara, está la objeción. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, como esto se refiere a los 6 días de la creación, muestra que la palabra día no significa un día ordenado, porque dice el día. El día que Jehová hizo. ¿Se refiere? ¿A qué se refiere? Millones de años. Al fin y al cabo, ¿es un día o no es un día? Si está diciendo que el día que Jehová... Ahí ya está. Ese pasaje te tira abajo todo el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra hebrea Yom utilizada aquí no está calificada ni por un número, ni con las frases tarde y mañana, ni con luz y oscuridad. En este contexto, el versículo realmente significa en el tiempo que Dios creó, refiriéndose a la semana de la creación o cuando Dios creó. Simplemente. Es pura semántica, Manuel, es semántica. ¿Por qué tenemos que enroscarnos tanto en los recursos del lenguaje si es cuestión de semántica? Si yo te digo, el día que mi viejo hizo la parrilla, ¿a vos te genera algún conflicto entender eso? ¿Por qué nos genera? No, es por un sesgo ideológico que estamos buscándole el pelo en la leche. Y quedar, a ver si podemos conciliarnos con Darwin. Claro. Y terminamos con esto. Otros problemas con días largos e interpretaciones similares con el tema de la literalidad de los 6 días. Si las plantas hechas en el día 3 fueron separadas por millones de años de las aves, y los murciélagos de néctar, creados en el día 5, y los insectos, creados en el día 6 junto con los animales, necesarios para su polinización, entonces tales plantas no podrían haber sobrevivido. Este problema sería especialmente grave para especies con relaciones simbióticas complejas. Cada una depende de la otra, por ejemplo la planta de la yuca y la polilla asociada con ella, ¿no? Y esto me hace pensar lo siguiente: si nosotros nos empezamos a enroscar con todo esto, terminamos no solamente diciendo, como muchos dicen en la Biblia, en un libro de ciencia, sino que encima estamos leyendo un relato anticientífico. Es decir, si vamos a decir que esto no es así, entonces directamente esto es una poesía oral que se fue transmitiendo súper distorsionada y que realmente mejor desecharla, porque la verdad que no encajaría nada. Es mucho lo que se va desacreditando. Adán fue creado el día 6, vivió hasta el día 7 y luego murió cuando tenía 930 años. Génesis 5.5. Si cada día fuera 1000 años, millones de años, esto no tendría sentido de la edad de Adán al morir. No coincide. O sea, si vos considerás que un día es una era de los 6 días, entonces no te queda ya un parámetro para medir la edad de Adán, la edad de nada. Pero otra vez, todo eso nos demuestra que hay una coherencia siempre y cuando se respeten mínimamente las reglas del significado de las palabras. Sí, no es tan difícil. Algunos han afirmado que la palabra paraíso, que es asa, en Éxodo 20:11, en realidad significa mostrar. Claro, desacreditan, el paraíso no existió, ¿no? Lo mostraron. Entonces propone que Dios mostró o reveló la información acerca de la creación a Moisés durante un periodo de 6 días. Esto permite que la creación misma haya ocurrido durante millones de años. Sin embargo, mostró no es una traducción válida para asa. Su significado abarca crear, fabricar, producir, hacer, pero no mostrar en el sentido de revelar. Donde asa se traduce como mostrar, por ejemplo, mostrar misericordia, Génesis 24:12, es en el sentido de hacer o crear misericordia. O sea, va unido a la misericordia, no a crear algo. Algunos han afirmado que debido a que la palabra asa se usa para la creación del sol, la luna y la estrella en el día 4 y no para la palabra vara, que se usa en Génesis 1:1 para crear, esto significa que Dios solo reveló el sol, la luna y la estrella en esta etapa. Insisten en que la palabra asa tiene el significado de revelar. En otras palabras, las luminarias supuestamente ya existían y solo se revelaron en esta etapa. Sin embargo, vara y asa se usan en las escrituras para describir el mismo evento. Por ejemplo, asa se usa en Éxodo 20:11 para referirse a la creación de los cielos y la tierra, pero vara se usa con respecto a la creación de las primeras personas en Génesis 1:26, que no existían previamente. Y luego se dice que fueron creados, vara, en Génesis 1:27.
Hay muchos otros ejemplos similares. Asa tiene una amplia gama de significados que implican hacer, crear, como decíamos antes, e incluye la creación también de la palabra que se usa como Es indistinto el uso, no podemos discriminar entre una palabra y la otra porque el uso de las palabras es indistinto. Y va con el contexto. Y también. Algunos aceptan que los días de la creación son días ordinarios en lo que se refiere al lenguaje de Génesis, pero no como días literales en los que respecta al hombre. Esta es básicamente la visión llamada la hipótesis del marco. Esta es una visión muy compleja y artificial que los eruditos ya han refutado y que la vamos a dejar para otro video. O sea, cuando la creación te dice días de la creación, son días, pero cuando se refiere al hombre no son días. No son días. Esto me hace acordar lo que leía ayer en el libro de Pentecost, cuando dice, otra vez caemos en la cuestión de que pasajes y libros enteros de la Biblia dicen una cosa, pero significan otra. No. Y bueno, y si seguimos con esta lógica de interpretación, justamente entonces ya no podemos creer que vivió 930 años. O sea, es impresionante. No nos queda nada. Se empieza a caer todo el relato de Génesis. No nos queda nada. Entonces lo único que podemos decir es, como dice acá Matthew Richard, por ejemplo, una de las cosas que dice es que el relato de Génesis es una poesía. Capítulo 1. Y lo único que hace es una descripción no cronológica, no literal ni histórica, sino un relato poético de cómo Dios creó en ciertas categorías las cosas, pero nada más. Es como una representación, bueno, esto pasó así más, es como el famoso más o menos. Claro. Esto yo te lo parafraseo en Rosalino. Esto fue el más o menos de Dios, cómo creó las cosas. Hay otros eruditos hebreos, porque aunque él tenga un doctorado en hebreo, hay otros eruditos en hebreo que se pueden escuchar diciendo que, en contraste con las narraciones de otras culturas, el relato de Génesis es absolutamente distinto en su forma literaria y difiere del resto de relatos que se encuentran antiguos, ¿no? Difiere en el hecho de que su narrativa es una narrativa literal, completamente distinta en su forma de referirse a los eventos de lo que son las formas en las que se refieren los otros relatos paganos sobre las creaciones. Sí, Pero eso lo está diciendo un erudito en hebreo que uno puede citar y hay gente que sabe, o sea, no porque venga un erudito en hebreo y diga yo no creo en la creación literal, les vamos a hacer caso a él. Ah, no, el 10%. No aplica el 10%. No Porque aplica. según los científicos aplica el 10% para... Claro. Yo me baso en la estadística mínima. Estadística mínima. Sí, en la minoría. Un poquito sesgada. Bueno, digo, estas fueron las 8 objeciones acerca de los días literales. Espero que hayan quedado claros. Si no quedaron claras, los invitamos a que puedan leerlo en la página Respuesta en Génesis. Lo vamos a poner sí, ahí para sí, que sí. lo lean detenidamente si gustan hacer esto. Y bueno, amigos, queríamos hacer algo más breve, interesante sobre el tema, para que ustedes dispongan de este material. Manuel, gracias, amigo. Nos estaremos viendo la próxima en días literales. En días literales. 15 Bien. días, vamos a suponer 15 días. Vamos a administrar estos videos para que la gente tenga. Perfecto. Y hasta entonces nos vemos, amigos. Gracias. Continúen allí apoyándonos, compartiendo. Y gracias por estar. Gracias, Manuel. De nada.